Una mujer conforme al corazón de Dios. Capítulo 18. Un corazón enriquecido por el gozo del Señor. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 19. Un domingo en la mañana me detuve en el patio de la iglesia para hablar con una señora que conozco hace mucho tiempo. Durante los 23 años que he estado en la iglesia, Silvia ha ayudado a mujeres como yo a crecer en las cosas del Señor y llevar a cabo sus prioridades. Ella ha sido una de esas fieles mujeres de Tito capítulo 2 versículo 3 y una bendición para muchas. Mientras hablábamos aquella mañana, parecía estar con mucha energía, iluminada, casi echando chispas que volaban y fluían con vitalidad. Todo lo referente a Silvia aquel día era una prueba de la vida que vivía, llena de la vitalidad del Señor y con un anhelo sincero de seguir creciendo en Él. Recuerdo hasta el día de hoy su sonrisa amplia y brillante, y sus ojos que resplandecían con una energía interior, sin poder contener su emoción. Salpicaba sin querer su mensaje con los gestos de sus manos. ¿Por qué estaba tan emocionada? Bueno, Silvia tenía muchas ganas de oír a un invitado muy especial que iba a hablar el próximo día. No podía esperar, y juzgando por su euforia, apuesto a que no durmió aquella noche, las palabras que salían de la boca mientras explicaba que ya había asistido a un taller que este caballero había dado un fin de semana y que había sido el fin de semana más emocionante de su vida, la cosa más estimulante que jamás había hecho. Este maestro había llevado a Silvia a nuevas profundidades en la palabra de Dios, en el entendimiento de sus caminos y en su ministerio. Mientras ella hablaba, yo sabía que estaba en la presencia de una mujer que estaba creciendo, tanto en el conocimiento como en el amor de su Señor. Por eso estaba tan contenta y emocionada. Yo me sentí bendecida por su refrescante ministerio. Hay otra mujer como Silvia en la iglesia. Se trata de una que lee. Nunca la veo sin un libro puesto encima de la Biblia que lleva. Siempre que hablamos me pregunta: Liz, ¿has leído este libro? Tienes que leerlo. Y así comenzamos una maravillosa conversación sobre cómo este libro en particular es tan importante para nosotras como cristianas. Una vez más, soy bendecida por su refrescante ministerio. Espero que puedas sentir cuán estimulantes son estas mujeres y cómo me motivan en mi propio crecimiento espiritual. Estas dos mujeres, conforme al corazón de Dios, están vivas y creciendo. Hay un contagio en cuanto a sus vidas y sus corazones que nunca deja de desafiarme y motivarme. Es imposible irme de su presencia en la misma forma. El gozo que han adquirido por su crecimiento en el Señor brilla, y todo el que se acerca a estas mujeres recibe algo de la plenitud de sus vidas. Mayor aún que el deseo que tengo de que usted sienta lo estimulantes que son estas mujeres, es el deseo de que Dios haya puesto en su vida algunas mujeres como ellas. Pero mi mayor deseo y oración para su vida, y para mí misma también, es que usted misma sea una mujer como estas. En la medida en que Dios le vaya transformando en una mujer conforme a su corazón, nunca tendrá escasez de su gozo o de un ministerio pleno para su reino. En el capítulo anterior comenzamos a planificar para tener una vida con crecimiento espiritual que llegue a ministrarle a otros. Después de todo, si no entra nada, no saldrá nada. Entonces, si usted y yo hemos de tener un ministerio efectivo hacia los demás, primeramente tendremos que estar llenas. ¿Qué puede hacer para ser llena de toda la plenitud de Dios para que Él la pueda usar en el ministerio? He aquí algunas sugerencias. Crecimiento espiritual, ayudada por el discipulado. El plan ideal de Dios para nosotras como sus mujeres y otro aspecto de su tarea para nosotras es que enseñemos a otras mujeres las cosas buenas que hemos estado aprendiendo.
que las discipulemos, que le demos todo lo que Dios nos ha enseñado. Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4. La palabra discipulado puede traer a la mente una variedad de escenarios. Por lo general identificamos el discipulado con reuniones semanales, donde una persona discipula a otra por varios años. Eso sería maravilloso, pero para la mayoría de la gente no es ni una realidad ni una posibilidad siquiera. Sin embargo, si en realidad queremos crecer, podemos escoger algunas de estas fructíferas opciones. Las clases están para que las tomemos. Las iglesias de casi cualquier ciudad ofrecen estudios bíblicos y clases de Biblia. También están disponibles las clases por correspondencia. Todo lo que usted y yo debemos hacer es inscribirnos, hacer las tareas y dejar que Dios nos haga madurar. Los libros de discipulado ofrecen otra avenida para el crecimiento. Friendship Evangelism le enseñará a cultivar amistades para poder comunicar el Evangelio. Discipleship Evangelism le enseñará cómo compartir el Evangelio. Learn to Lead es el programa para las esposas de los estudiantes en The Master Seminary, el cual le ayudará a desarrollar la habilidad de ministrar a las mujeres. Al igual que este libro, mis otros libros Loving God with All Your Might y God's Garden of Grace, Growing in the Fruit of the Spirit, ambos por la casa publicada Haver's House, contienen guías de estudio para la meditación, el crecimiento y el discipulado personal. La consejería recibida por los cristianos es otra forma válida de discipulado. Si está atravesando un problema, hable con una persona de Dios que sea de confianza y recibirá la perspectiva de Dios y el apoyo en oración que necesita. Aunque no pueda ahora mismo asistir a ninguna clase ni reunirse para ser discipulada, usted siempre podrá pedir consejo. El entrevistar a otras mujeres cristianas es una de mis formas favoritas de ser discipulada. Cuando Dios envió a una piadosa mujer mayor a mi iglesia, miré su vida y vi con claridad que ella jamás se podría comprometer conmigo a darme una serie de sesiones de discipulado. Entonces, hice una lista de todas las preguntas que le quería hacer e hice una cita con ella. Nos reunimos solo esa vez, pero esas 2 horas preciosas que me dedicó cambiaron mi vida. Gran parte de mi filosofía en el ministerio y muchas de las cosas que enseño, incluyendo mis 5 archivos gordos, son un resultado directo de aquella bendita entrevista, en su presencia, absorbiendo su sabiduría. La observación es otra manera bíblica de crecer. Después de todo, los oídos para oír y los ojos para ver, hermosa pareja que el Señor ha creado, Proverbios capítulo 20, versículo 12. Por lo tanto, asegúrese de observar, observar y observar. Es una forma maravillosa de aprender. De hecho, la maestra de Biblia, Karen Mayhall, dice que una forma de aprender a ser sumisa, respetar y apoyar a su esposo es observando a otras mujeres. Por ejemplo, cuando se trata de admirar a su esposo, mantenga una lista de cómo otras mujeres demuestran admiración por sus esposos. Observe, aprenda, escriba lo que aprenda y luego intente hacer eso usted misma. El leer juega un papel importante en el crecimiento espiritual. Claro, el principal libro para leer es su Biblia. Allí encontrará la enseñanza directa de Dios. Pero además de la palabra de Dios, lea los libros de las mujeres que he estado mencionando a través de este libro. Elizabeth Elliot, Edith Schaeffer, Annie Odlund, Caroline Mayhill. Muchas de estas autoras y otras al igual que ellas han publicado para nosotras sus programas de discipulado, sus consejos y sus observaciones. Cuando leemos tales libros, somos discipuladas. Si no está muy convencida, considere estos pensamientos sobre el valor de leer.
La esposa de Billy Graham le dijo a sus hijas: continúen leyendo y serán educadas. No se olvide de enfocar su lectura en las áreas de sus 5 archivos gordos. Lo más importante en cuanto a ser eficiente en la lectura se podría resumir en 2 palabras: ser selectiva. No lea al azar, lea solo lo que tiene relación con sus metas de vida. Una característica común de las personas eficaces es que son lectores ávidos. Leer es la mejor forma para adquirir conocimiento, pero solo el 5% de las personas que viven en Estados Unidos habrá de comprar o leer un libro en este año. Quizás usted diga: pero no tengo tiempo para leer. ¿Cómo podría cumplir con todos estos deberes de parte de Dios? O espérese un momento, los libros cuestan dinero. Si ese es su caso, sería sabio evaluar seriamente la forma en la que está viviendo su vida. Es fácil pensar que no tiene tiempo para leer, pero el simple hecho de llevar un libro consigo a todo lugar hará que logre leer muchos libros. Yo solía poner el cronómetro y leía solo 5 minutos al día. Ese método también permite que se lean muchos libros. En cuanto a lo económico, también es fácil pensar que no puede comprar libros. Sin embargo, muchas personas tienen la opción de sacar libros de la biblioteca de la iglesia. Ahora, puede ser que sin saberlo, usted tenga los recursos para formar su propia biblioteca. ¿Sabía que la familia promedio gasta alrededor de $30 al mes por el servicio de televisión por cable? ¿Qué le parecería gastar $30 en libros cristianos edificantes que estimulan el crecimiento espiritual? Los programas de cable perderán su atractivo al lado de los libros que otorgan vida y que enriquecen su crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual, ayudado por metas específicas. Precisamente ahora estoy a medio camino en la preparación de un seminario para el sábado sobre establecer y lograr metas. De más está decirlo, estoy fascinada por poder hablar de algo que me ayuda a guiarme diariamente. No puedo imaginarme un día o una vida sin metas. Para mí, las metas me proveen un blanco. Cada día me levanto, apunto y disparo la flecha del día. Puede que tiemble y tambalee un poco, pero por lo menos está en vuelo y se dirige a alguna parte. Puede que la flecha no dé justo en el blanco, que caiga un poco antes o que incluso se desvíe bastante de la meta, pero por lo menos se movió, ya me dirigía a alguna parte. Así como las metas nos ayudan a diario, seguramente nos son una ayuda en lo que se refiere a nuestro crecimiento espiritual. Las metas proveen un enfoque. Es muy cierto que si una pone la mira en la nada, de seguro siempre dará en el blanco. Por lo tanto, siendo madre de niños preescolares, apunté a algo: leer un libro al año. Me decía, si solo pudiera leer un libro este año, ¿cuál sería? Escogí entonces el libro de Edith Schiffer, ¿Qué es una familia? El haber leído aquel libro cuando nuestras hijas eran pequeñas me ayudó a determinar la senda que yo quería que tomara nuestra familia. Lo leí poco a poco, recordándome que algo es mejor que nada. Me tracé una meta y la alcancé, y este libro que decidí leer fue directo a mi corazón y a mi vida. Las metas brindan la oportunidad de evaluar en términos numéricos. El establecer metas que son específicas le ayudará a moverse en la dirección que quiere ir. Por lo tanto, cuando se trate de establecer metas para usted misma, aléjese de lo impreciso. La meta de ser una mujer de Dios o caminar con Dios es difícil de medir. Es mucho mejor ser específica. Conteste la pregunta: ¿qué hace una mujer de Dios? Y deje que su respuesta le dé comportamientos específicos y que se puedan medir. Estudio bíblico, tiempo de oración, entre otras. Anote los pasos que realmente pueda tomar para lograr estos comportamientos. Los pasos de bebé cuentan.
y hágales una marca a medida que los va logrando. Las metas proveen ánimo. Cuando termina la semana o el mes o el año, quizás usted se haya preguntado alguna vez: vaya, ¿qué he hecho? ¿Dónde se fue el tiempo? Yo solía lamentar el fin de cada año, pensando qué cosas podría mostrar que reflejaran el paso del tiempo, pero cuando comencé a anotarme metas específicas que podían ser medidas y llevar la cuenta de mi progreso, pude ver de primera mano el crecimiento que había logrado, pude celebrar el progreso obtenido y darle gracias a Dios. Crecimiento espiritual. Depende de lo que escoja. Una vez que haya establecido algunas metas específicas, de continuo tendrá que tomar las decisiones correctas si es que ha de alcanzarlas. Lo que escoja debe basarse en las prioridades. Para alcanzar las metas que se haya establecido para su crecimiento espiritual, tendrá que escoger entre trabajar en un curso bíblico, tomar una clase de teología, leer un libro, reunirse con una mujer mayor para ser discipulado o salir a almorzar afuera de nuevo, ir de compras al centro comercial, ver más televisión, asistir a otra función social de la iglesia o hacer una manualidad. El poder llenarse de cosas espirituales para que su vida sea un río de refrigerio para muchos implica tomar muchas decisiones difíciles. Escoja basada en sus metas. Una vez que haya decidido invertir tiempo en su crecimiento espiritual, deberá escoger en cuál proyecto y sus 5 archivos gordos le puedan guiar. También querrá considerar sus dones espirituales. Estas 2 guías le ayudarán a enfocar para escoger mejor. Crecimiento espiritual implica tiempo. Dios honrará el tiempo que comprometemos para aprender más acerca de Él. El tiempo que encontramos, que redimimos, que guardamos, que permitimos y que programamos para nuestro crecimiento espiritual. En este punto me es de gran estímulo una imagen de las Escrituras, una imagen que me gusta mucho. El profeta Isaías escribió: pero los que confían en el Señor volarán como las águilas. Capítulo 40, versículo 31. El tiempo que pasamos a solas con nuestra Biblia y con nuestra lista de oración, la vida secreta que pasamos con nuestro Padre Celestial, es tiempo que pasamos esperando en el Señor. Luego, al final de los tiempos, en el tiempo perfecto de Dios, se llevará a cabo el arrebatamiento, el levantar el vuelo como el águila. Nosotros podemos volar alto porque hemos estado con el Señor, al igual que ilustran las vidas de muchos héroes de la Biblia. Moisés era el hijo adoptado de la hija del faraón y como tal experimentó por 40 años todo privilegio conocido. Pero luego Dios lo llevó al desierto para ser pastor, un don nadie por los próximos 40 años de su vida. Éxodo capítulo 3 versículo 1. Después de esos 40 años en que Dios lo estuvo preparando, Moisés repentinamente entró en escena con señales, prodigios, milagros y con un servicio fiel a Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Potifar era el capitán de la guardia de Faraón y José sirvió 10 años como mayordomo en casa de Potifar. Génesis capítulo 39. Pero un día José se encontró en la prisión. Llegó a ser un don nadie, alguien olvidado con el pasar de los días y los meses. Luego, después de 2 o 3 años que Dios utilizó como capacitación para el liderazgo, José repentinamente entró en escena, ayudó a salvar a su pueblo y sirvió como segundo en autoridad sobre todo el mundo conocido. Génesis capítulo 41. Juan el Bautista era otro don nadie de Dios. Por 30 años vivió en el desierto, vestido con piel de animales y comiendo langostas y miel silvestre. Mateo capítulo 3, versículo 4. Lucas capítulo 1, versículo 80. Después de aquellos 30 años de preparación, Juan repentinamente entró en escena.
predicando como ningún otro hombre había predicado jamás, predicando con tanto poder que los que le escuchaban pensaron que él era el Mesías. Lucas capítulo 3, versículo 15. El ministerio de Juan no duró más que un breve año, sin embargo, exigió una prolongada preparación espiritual. Pablo, en cambio, sí era alguien terrible, que perseguía a los cristianos, pero entonces un día se convirtió en forma espectacular. Dejó de ser alguien que odiaba a los cristianos para ser cristiano él mismo, y por 3 silenciosos años desapareció en el desierto árabe. Gálatas capítulo 1 versículos 17 y 18. Después de aquellos 3 años en que Dios lo preparó para un ministerio maravilloso y de gran alcance, Pablo repentinamente entró en escena, predicando, enseñando y haciendo señales y milagros. Y luego tenemos a Jesús, como Dios en la carne. Jamás fue un don nadie, pero él también tuvo su tiempo de ser un desconocido, de estar alejado de las multitudes, involucrado en las cosas comunes y corrientes de este mundo. Según el plan de Dios, siendo niño Jesús, pasó tiempo en Galilea con su familia. Como carpintero, pasó tiempo dentro del taller y luego tuvo un tiempo de 40 días de oración y de ayuno en el desierto. Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Entonces, un día Jesús repentinamente entró en escena, mostrando el poder y la gloria de Dios en acción. Pero después de 30 años de preparación, su ministerio en la tierra duró solo 3 cortos años. La perspectiva que Dios tiene sobre el tiempo es diferente a la nuestra, y quizás pongamos en duda su uso del tiempo. Podemos ser tentados a pensar que este tiempo en silencio, en el que nadie nos ve, que pasamos con Él, no cuenta, que no importa y que nadie se preocupa. Después de todo, nadie lo ve. No hay gloria, no hay ruido, nadie le presta atención a aquellas semanas, meses y años en los que se espera en Dios. Nadie nos ve leer y estudiar la palabra de Dios, que es la que nos da poder. Nadie está presente para vernos memorizar y meditar en las verdades de Dios que cambian vidas. Solo Dios nos ve de rodillas, dedicándonos a la desgarradora tarea de la oración, un trabajo que Él utiliza para prepararnos para el ministerio. Pero entonces, al igual que los héroes de la Biblia y que nuestro Salvador mismo, estamos preparadas cuando es el tiempo indicado, cuando se presenta la oportunidad del ministerio. Nosotras también levantaremos alas como águilas, listas para hacer la obra de Dios. Tendremos el privilegio de vivir el dicho que dice que el éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Dios es el responsable de presentarnos las oportunidades a su tiempo, en su lugar y a su manera, pero nosotros somos los responsables de cooperar con sus esfuerzos de prepararnos. Y esa preparación se lleva a cabo cuando pasamos tiempo a solas con nuestro Señor. Las cosas buenas se dan a causa de ese tiempo. De hecho, por algo es que a la soledad se le ha llamado la escuela del genio. También es cierto que la mayor parte del progreso del mundo ha salido de la soledad. Por lo tanto, ordene su agenda. Separe algún tiempo para presentarse delante de Dios, para que Él logre el crecimiento espiritual en usted. Invítese a un retiro privado y espere en el Señor. Permita que Dios le prepare para que pueda levantar alas como águila, para que puedas repentinamente entrar en escena con un ministerio vital para tu pueblo. Crecimiento espiritual, el ministerio como resultado. La importancia de su crecimiento espiritual, que es el punto más importante de esta sección, se resume en la frase: no se puede dar lo que no se tiene. El participar en el ministerio requiere que usted sea un vaso lleno, como se lo demostrará mi amiga Clara. Y sabe, usted se parece mucho a Clara. Como mujer conforme al corazón de Dios, sin duda querrá conocer a Dios y a su palabra. Usted quiere tomar las decisiones que Él querría que tomase.
Usted también desea que el poder y el sello de Dios estén en su vida en forma clara. Su corazón late con el de Dios, preocupándose por las demás personas, y quiere pasar su vida tratando de llevar a cabo el propósito de Dios para usted. Eso era lo que deseaba Clara. Por lo tanto, se dedicó a llenarse. Siendo una mujer con 2 niños pequeños en casa, Clara deseaba hacer un vaso lleno. Por lo tanto, comenzó a esperar en el Señor. Estableció sus 5 archivos gordos y comenzó a leer sobre el tema de uno de sus archivos, el desarrollo espiritual de los niños. Pronto, el hijo mayor de Clara comenzó a ir al jardín de infantes 3 horas al día. Al final del año, cuando la maestra estaba preparando los ejercicios de graduación, le pidió a Clara que diera un mensaje sobre el impartir verdades espirituales en los hijos. Con una invitación así, una Clara que estaba preparada, repentinamente entró en escena y su primera charla convocó a 100 personas. Clara poseía algo que podía dar, ya que había esperado fielmente en el Señor y se había colocado en una posición en la que Él podía llenarla y hacerla crecer. Donde quiera que iban, sus labios y su vida hablaban de la llenura que estaban adquiriendo en privado. Estaba tan enriquecida y emocionada con lo que estaba aprendiendo que le brotaba del corazón, puesto que los manantiales de su corazón se llenaban de una fuente escondida. Tenía una emoción que refrescaba a otros y como resultado tuvo un ministerio natural. Crecimiento espiritual, experimentando el gozo del Señor. Piense en una mujer real a la cual usted admira y entonces descríbala como yo describí a Silvia al comienzo de este capítulo. Lo más seguro es que la mujer que admira sea estimulante, desafiante, llena de gozo y de energía. Está creciendo y tiene frescor, está animada y es de ánimo, aprende y está dispuesta a compartir lo que está aprendiendo. Le motiva y a usted le gusta estar en su presencia. Ella no tiene nada de qué temer y jamás la oye suspirar ni ve señales de que esté aburrida. Para ella, la vida jamás es gris. Es probable que tal mujer, y espero que por lo menos conozca a una, esté involucrada en el crecimiento espiritual y comprometida con Él. Ha invertido tiempo con Dios y ha sido llena de Él. Por lo tanto, cuando está en público, no puede más que compartir de su amor por Jesús, del gozo de conocerlo y de caminar con Él. Él ha llenado su corazón hasta desbordarse, ayudando a que ofrezca un ministerio refrescante para otras personas. Al ver a estas mujeres de Proverbios capítulo 31 echar mano de las reservas creadas por su tiempo de preparación con Dios, y al escuchar el entusiasmo que ellas tienen por la vida y por el Señor, usted debe admitir que está en la presencia de una mujer que realmente conoce el gozo de Él. De ahí es de donde procede el gozo verdadero, del tiempo a solas con el Señor, donde Él la enriquece y la prepara para el ministerio. Respuesta del corazón. Realmente, téngase por bendecida si conoce a una de estas mujeres gozosas y enriquecidas que han respondido al llamado de Dios en sus vidas. Usted será más bendecida aún si acepta la invitación de hacer lo mismo. Por lo tanto, tómese un momento y espere en el Señor mientras considera estas preguntas. ¿Cómo estoy invirtiendo el tiempo y la energía que Dios me ha dado? ¿Los estoy malgastando en decisiones que no tienen valor celestial o estoy tomando decisiones buenas, mejores e incluso aquellas que son lo óptimo? ¿Reconozco el valor y la necesidad de invertir tiempo en la preparación? ¿Tengo siquiera la meta de permitir que Dios me prepare para el ministerio? ¿O estoy dejando que el tiempo y la vida se me escapen sin ser bien utilizados, sin que se los invierta en la eternidad? Dios ha hecho su parte.
Él la ha salvado. Segunda de Timoteos, capítulo 1, versículo 9. Le ha dado la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Le ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Le ha dado talentos para el ministerio. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Y le ha preparado un lugar en el cielo. Juan, capítulo 14, versículo 2. Ahora, Él la llama a hacer su parte, tomar su visión, separar un tiempo, hacer del crecimiento en Él una meta, utilizar el tiempo y la energía para que Él pueda prepararla para el ministerio y confiar en que Él le proveerá las oportunidades para ministrar y enriquecer a su pueblo de la abundancia de su propia vida, una vida llena de gozo y riquezas.